El verso 137 al 144. Y estamos trabajando bajo la letra tzadik. En algunas Biblias ponen solo tzade. Tzadik. La tzadik vale 90. No nos detuvimos en este caso en el 90 porque el 90 no es un número que aparezca mucho, aunque sí en el caso de la edad de Sara, cuando tuvo a Isaac, cuando quedó esperando a Isaac, y en el templo de Salomón por allí hay un 90, que tiene que ver con la longitud del santuario, ¿ok? Pero estamos viendo más el sentido de la palabra. Literalmente esta palabra representa o significa anzuelo. Y si recuerdan toda la información que el libro de Job nos da acerca de Leviatán, dice, ¿quién sacará a Leviatán con anzuelo? Pero luego van a haber un par de historias más en donde es obvio que Dios sí saca a Leviatán con anzuelo. ¿De dónde? De nuestra voluntad. Amén. Bueno, así es que tampoco me detuve mucho en eso porque estamos deteniéndonos en lo siguiente. Aunque tzadik significa anzuelo, cada palabra del alfabeto hebreo debe haber empezado por allí en honor a quienes a lo mejor no han estado aquí desde el principio. Cada letra, del alfabeto hebreo tiene un valor numérico. Esos son puros hechos de la vida, ¿verdad? Y cada letra tiene un significado. Igual son puros hechos de la vida. Amén. Cada letra tiene un significado. Y si estudiamos nosotros la Biblia, su contenido, las palabras, desde esta perspectiva, vamos a leer, o sea, no es otra Biblia, pero vamos a encontrar otras cosas maravillosas. Amén. Los números son importantes. Si no lo fueran, la Biblia no sería tan meticulosa y minuciosa con los números. Y es muy minuciosa con los números, porque los números tienen un mensaje que darnos, ¿verdad? Amén. Así es que se imaginan, si nos detuviéramos en cada número y cada cosa de estas, tendríamos que vivir 2 vidas para más o menos estudiar la Biblia, ¿verdad? Ahora, la palabra en sí, tzadik, tiene un significado. O sea, representa el anzuelo, porque cada palabra significa algo, representa algo. Pero literalmente la palabra tzadik significa justo o justicia. Justicia sería tzedakah. Tzadik es justo o justicia. Y solo en este texto encontramos 5 veces mencionada la palabra tzadik o justo. Dice, también la encontramos como justicia. Vamos a ver. Sí. Verso 137. Justo, tzadik, eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos. Ahí está otra vez la palabra tzadik, ahí la tradujeron rectos. Rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, pues mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia, tzadik, es justicia eterna, otra vez tzadik. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna, otra vez la palabra tzadik. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Así es que nos estamos concentrando en esta palabra, justicia o justos. Y este es tercer miércoles que estamos en esta porción del Salmo 119. La justicia se aplica tanto a Dios como a los hombres. Estudiamos acerca de cuán justo es el Señor. Y qué maravilla saber eso, ¿verdad? Acusar a Dios de injusto nos hace saber cuán poco lo conocemos. Es como que acusáramos esta cosa de ser blanca. Y este púlpito, porque es blanco. Es que tú eres blanco. Si alguien nos encuentra peleándonos con este podio porque es blanco, ¿qué van a pensar?
Bueno, ¿en qué plano cree que caemos cuando acusamos a Dios de injusto? Si no aprendimos otra cosa esta noche, ya eso es suficiente para llevarnos a algún lado. Amén. Cuando acusamos a Dios de injusto, estamos chiflados, locos. ¿Sí? Estamos vociferando ignorantemente. Dios no puede ser otra cosa diferente a lo que Él es. Y si su naturaleza, su esencia es justa, todas sus acciones, todas sus obras, todos sus caminos son justos. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Ahora sí, quedamos curados de quién sabe qué mal, ¿verdad? El mal de la chifladura. Esto es más serio de lo que uno se imagina. Pero vivir acusando a Dios de infiel o de injusto o de, es que tú no me amas, Señor. ¿Cómo así? Dios es amor. Entonces busque otro argumento, porque ahí también o sea, a ese paso ya, de veras, ya es candidato para irse a un manicomio, pues. Me explico. Pero eso les dice cuán poco conoce el ser humano a Dios. Qué poco lo conocemos. Hasta que poco a poco dejamos que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nos vayan ayudando a crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Amén. Y de nuestro Salvador. Y mientras más lo conocemos, más vamos confiando en su naturaleza, en su esencia. Amén. Bueno, y hablamos pues acerca de cuán justo es Dios. Del lado de los hombres, hay dos lados también. También hay una balanza. La palabra justicia, cuando se aplica a los hombres, número uno, habla de, en el sentido de absuelto de culpa o declarado inocente, que es el sentido jurídico, digamos, ¿verdad? La posición legal del hombre, absuelto de culpa. Pongamos aquí, inocente. Y lo único que puede absolver de culpa al ser humano es la sangre redentora del Señor Jesucristo. Amén. Nosotros somos culpables somos pecadores por nacimiento y somos pecadores por elección. Y la única manera como podemos ser considerados y ponga entre nosotros y Dios. Yo no veo ninguna falta aquí de Jesús. Estado inocente de la confesión sincera. Amén. Señor, soy culpable, me arrepiento, perdóname. Y la sangre de Jesucristo viene y nos cubre. Amén. Entonces, el diablo, él va a estar feliz, atormentándonos y señalándonos nuestros defectos y nuestras cosas. Y a veces nos confundimos, igual hasta que crecemos y entendemos. Pero decimos, Señor, pero se supone que ya me perdonaste y tu sangre me está cubriendo, pero ¿por qué todavía veo yo todas estas torpezas en mi vida? Amén. Bueno, el que estemos absueltos de culpa no quiere decir que no seamos todavía imperfectos. Mientras la sangre de misericordias cubre nuestra falta, el Señor por medio de su gracia sigue perfeccionándonos y sigue trabajando en nosotros y convirtiéndonos y transformándonos. Amén. Así es que no se crea ese cuento la próxima vez que venga el enemigo y le diga, ¿cómo así? Se supone que ya fuiste perdonado y todavía no eres perfecto. Usted pues no pierda mucho su tiempo hablándole al enemigo, ¿verdad? Pero si quiere hablarle, dígale, ajá, exactamente, soy imperfecto, pero la sangre de Jesucristo me está cubriendo y la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Así es que gracias a Dios por la sangre de Jesucristo. Amén. Y láncele ese dardo de verdad al enemigo y va a dejarlo en paz. Amén. Sí. Yo a veces le digo pues bueno, ahora sus trucos son otros, ¿verdad? Esos trucos ya no funcionan. Pero cuando todavía funcionaban y empecé a crecer un poquito más y venían esas voces, ¿verdad? Pero qué torpe eres, pero qué imperfecto eres. Ajá.
Y yo lo que hacía básicamente era que le decía al diablo, felicitaciones, al fin te diste cuenta. No se lo decía con esas palabras, pero ese era el sentido, ¿verdad? ¿Y qué tiene de nuevo y qué tiene de raro? ¿Verdad? ¿Qué revelación hay ahí? Es la realidad, soy torpe. Pero eso hace todavía más grandioso la sangre de Jesucristo, su misericordia que aleja de nosotros lo que merecemos, su gracia que nos da lo que no merecemos, amén. Y eso hace cada vez más grandioso el nombre o la naturaleza de Cristo, que es perdonador de iniquidades, perdonador de pecados y perdonador de transgresiones. Amén, amén. Gracias a Dios. Bueno, ese lado ya lo vimos también y está el otro lado. La palabra justo o justicia, tzadik, que es la que estamos estudiando, que es el subtítulo de esta porción del Salmo 119, también se aplica, en el caso de los hombres, al hecho de conducirse con integridad, con verdad, con rectitud, con equidad. Conducta, obras. Amén. De ser declarados inocentes o libres de deuda, eso es por gracia. Pero cuando hablamos de una conducta, de una persona justa, refiriéndonos a su conducta, ahí estamos hablando de obras, ¿o no? Ok, muy bien, estamos hablando de obras. Les voy a volver a refrescar lo que les leí la semana pasada, de unas cosas que copié verbatim, textualmente. Dice, el justo da lo que corresponde en cada situación. Eso es actuar en justicia. Amén. Y también les dije, sus intereses personales no afectan sus acciones. Y si hacer lo justo aparentemente me va a producir a mí una pérdida o algún tipo de daño económico o lo que sea, pues santificado sea el nombre del Señor, el que me ayude, pero yo voy a hacer lo justo. Amén. Y a veces nos imaginamos que el pago que tenemos que hacer a fin de año es de tal cantidad y de repente vienen las facturas y las cuentas y todo lo demás y resulta ser que la realidad no coincidía con nuestra imaginación y tenemos que pagar más. ¿Qué hace el justo? Es que no lo tenía contemplado. Pues ese no es problema del que le está cobrando. Pero muchas veces, ¿saben qué hacemos? Nuestro mundo mental se vuelve como, para nosotros se vuelve tan válido, que porque yo me imaginé que tenía que pagar menos, entonces me voy a ir a pelear con la persona que me está cobrando lo que corresponde. Y voy a tratar de buscar argumentos, algunos de los más absurdos, ¿sí? Para que me bajen la cantidad, porque yo me imaginé que tenía que pagar tanto. Hoy sí machuqué un montón de callos, ¿verdad? Pero es la verdad, ¿o no es la verdad? ¿Verdad que es cierto? Bueno, ¿cuánto valen nuestras imaginaciones? Decía un hermano, con sus imaginaciones, y 2 centavos no me puedo comprar ni siquiera una taza de café. Amén. Entonces, entremos en razón. Actuar en justicia es hacer lo correcto a pesar de nuestras intereses personales. Es hacer lo correcto. ¿Y saben qué? Dios no nos bendice cuando empezamos a negociar solo porque nos imaginamos que no nos iba a costar tanto. Dios nos bendice cuando decimos, Señor, ayúdame, esto tengo que pagar, esto voy a pagar. No lo tenía contemplado, Señor, pero yo confío en ti, yo voy a hacer lo recto y yo sé que tú me vas a ayudar. ¿Y qué creen? Amén. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Eso es, ahí no está hablando de justo desamparado, no es de este lado, es de este lado. Amén. Está hablando de obras, de conducta. ¿Estamos? Oiga esto, el justo todo lo ve de manera objetiva,
de acuerdo con la palabra de Dios. Actuar en justicia es actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. Es actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, nos fuimos a Apocalipsis 19, verso 7, ¿verdad? Y resulta ser que la esposa del Señor Jesucristo va a estar vestida de lino fino. ¿Se acuerdan qué es el lino fino? Las acciones justas de los santos. Hay un poco de confusión acá, porque hay personas que dicen todo el mundo va a estar en la esposa, porque las vestiduras de lino fino son las justificaciones de los santos. Y como Jesús nos justifica el día de nuestra salvación, la salvación es todo lo que necesitamos para vestir lino fino y estar en la esposa. Ahora, si nos referimos a todo el resto del contexto bíblico, vamos a terminar concluyendo que no está hablando de ese lado. Tiene que estar hablando de este lado. Amén. Tiene que estar hablando de nuestras obras hechas en justicia, o no solo del hecho de ser legalmente justos y libres y limpios de culpa. Está hablando, eso ya está, pero no está hablando de eso, que es la causa, está hablando del fruto o del efecto. Vamos a ver cuánto fruto dio esa justificación legal en esta persona. Vamos a ver cuántas obras justas hizo esta persona. Amén. Como fruto o resultado de haber sido legalmente justificados por medio del Señor Jesucristo. ¿Está claro? Entonces, lo que estoy tratando de enseñar, de enfatizar desde la semana pasada, es que nuestras obras son más importantes de lo que nosotros podemos imaginar o concebir. Amén. Y ustedes saben que hay grandes grupos dentro del mundo cristiano que se justifican por sus obras, al grado de decir: yo no necesito perdón de pecados porque yo soy muy bueno y hago cosas muy buenas. Ese es un grave error. Y hay un gran grueso del cristianismo que funciona de ese lado de la balanza. Es un grave error, porque solo la sangre de Jesucristo puede declararnos libres de culpa, porque es lo único que puede cubrir nuestra falta. Amén. Pero luego está este otro lado del cristianismo. Como el hombre no es justificado por obras, sino por fe en la sangre preciosa del Señor Jesucristo, entonces las obras son algo secundario, y si me dan ganas hago buenas obras, y si no me dan ganas no hago buenas obras. Error también. Lo que estoy tratando de enseñarles es cuán importantes son las obras, las buenas obras o las obras de justicia, y estamos buscando definirlas. Amén. Para que andemos en ellas. Ese es el lino fino que vamos a ostentar por toda la eternidad. Entonces, ¿qué les parece? ¿Empezamos? Yo de todos modos iba a empezar, pero solo quería ver si estábamos aquí juntos en esto. Muy bien. No vamos a poder hacer todo lo que traemos aquí, pero vamos a entresacar algunas de las cosas más relevantes para el efecto. Déjeme ponerme de acuerdo conmigo mismo. Bueno, es que traigo varios ángulos acá, pero empecemos, lancémonos. Levítico 19. Génesis, Éxodo, Números, Levítico. No, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Levítico 19, 35. Levíticos 19, 35. Así es que en lo que llegamos a Levítico 19, 35, déjenme añadir esto: un cristiano que no actúa justamente, rectamente, en rectitud, en integridad, es una contradicción. Es una contradicción. Amén. Una terrible contradicción. Y por eso muchas personas se confunden, y el cristianismo ha perdido su valor delante de la percepción
de muchos hombres a causa de los malos ejemplos que han tenido de gente que profesa ser cristiana y no actúa en rectitud y en integridad. Amén, amén. O sea, el cuarto, vamos a ver, no, perdón. Bueno, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Si estamos actuando de manera no íntegra y estamos invocando el nombre del Señor, estamos tomando en vano el nombre del Señor. Amén. No hay hechos que acompañen nuestra confesión, ¿verdad? Amén. Y luego, ¿se acuerdan que la Biblia mandaba apedrear a los testigos falsos? Bueno, ¿qué creen que estamos siendo si nuestros hechos no acompañan nuestra confesión o nuestra profesión? Estamos siendo testigos falsos. Amén, amén. Así es que nuestra conducta es vital. Vivir en rectitud, en integridad es vital. Levítico 19, verso 35. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas. ¿Lo ven? O sea, si van a vender algo, tienen que pagar sus impuestos, tienen que pagar su 12% de IVA, tienen que pagar su 5% de ISR. Sí. Sí, para hacer su venta necesitan usar aquellas balancitas. Ahora ya todo lo que se hace son con aparatos electrónicos, ¿verdad? Pero era más divertido cuando le medían a uno en balanza. En el mercado le miden a uno en balanza lo que uno está comprando. Deme una libra de tal y tal cosa. Ajá. Y le quitan la cosita chiquitita al peso de bronce aquí del otro lado. Entonces le dan a uno 13.5 onzas en vez de 16 onzas. ¿Creen que Dios bendice eso? Por supuesto que no. Amén. Y de una persona que no conoce al Señor, pues uno lo entiende, ¿verdad? De plano. Pero de un cristiano, sí. Miren, vender algo que está defectuoso y uno sabe que está defectuoso. Y callarse esa información. Y sabiendo que el producto no está bien, venderlo a precio como de si estuviera bien. Eso no es actuar en justicia. Amén. ¿De acuerdo? Sí, miren, queremos la bendición de Dios, ¿verdad? Y no es solo porque queremos su bendición, es porque se supone que lo amamos y que caminamos con Él. Pero de paso, Dios bendice tremendamente una conducta recta, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Deuteronomio 16, 18. Deuteronomio 16, verso 18. Del 18 al 20. Deuteronomio 16, del 18 al 20. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. La tierra que Jehová nuestro Dios nos da representa la nueva ciudad. Queremos heredar la nueva ciudad. Menciona la palabra tzadik 2 veces. Dice la justicia seguirás. Amén. Por eso la esposa está vestida de lino fino, que es las acciones justas de los santos. Amén. Muy bien, muy bien. Ahora vámonos, por favor, hagamos uno en Deuteronomio 25 y luego regresamos al 24. Deuteronomio 25, 13.
del verso 13 al verso 16, Deuteronomio 25, del 13 al 16. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Entonces usted sabe que le puede sacar más dinero a la personita, agarra su pesa correspondiente y a la otra personita pues agarra la otra pesa, ¿verdad? Sí, es como cuando uno construye, ¿verdad? Y va a comprar uno hierro. ¿Lo quiere legítimo o lo quiere? ¿Cuál es lo otro que dicen? ¿Lo quiere legítimo? Necesito una varilla de 3/4 de pulgada de diámetro. Ahora, ¿cuántos 3/4 de pulgada de diámetro existen? Y le dicen, ¿lo quiere legítimo o comercial? ¿Cuál es la diferencia? El comercial tiene un poquito menos. Grave, ¿verdad? Ajá, ok. Así es que para que vean que este síndrome está infiltrado en todos los ámbitos de la sociedad. Ok, Deuteronomio 25, 13. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño, ¿verdad? Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Wow, eso sí está serio. Abominación a Jehová tu Dios. Tremendo, ¿verdad? Pues si vamos a hacer un reflejo de Dios en la tierra y Dios es justo, adivinen cómo debemos conducirnos nosotros. Hermoso, ¿verdad? Ok, regresemos a Deuteronomio 24 y aquí los voy a empezar pues y no yo, la palabra de Dios nos va a empezar a sorprender con unas afirmaciones tremendas. Deuteronomio 24, del 10 al 13. Deuteronomio 24, del 10 al 13. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga. Oiga esto, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. ¿Qué leímos? Aquí hay un caso de una persona que necesitó hacerle un préstamo a la otra persona. Y la otra persona dijo, que me das en garantía de que me vas a devolver lo que te presté. Ah, pues te dejo mi suéter, te dejo mi frazada, ¿verdad? Bueno, si es una persona pobre, dice, y ya va a venir la noche, y es la única frazada que tiene o el único suéter que tiene, vas y se lo devuelves. Es que él es el que me debe. Ajá, pero que se va a morir del frío solo porque te prestó 2 gallinas. Es lo único que tiene. Entonces dice, vas y le devuelves la prenda para que en la noche pueda dormir con ropa, si no se va a morir del frío. Y dice, si lo haces así, eso te va a hacer justicia delante de Dios. Amén, amén. Hay cosas que a uno le toca hacer que van más allá, más allá de lo equitativo en condiciones normales, porque resulta que esta no es una condición normal, hay una necesidad por allí, y si uno insiste en que no, lo que yo estoy haciendo así se tiene que hacer, y resulta que por hacerlo así la otra persona está padeciendo más o de manera desproporcionada o lo que sea, amén. Entonces Dios está esperando que nosotros vayamos y solventemos el asunto, que nos sacrifiquemos a nosotros mismos lo que quieran. Por ejemplo, hay casos en donde, diga, pues uno tiene ejemplos de su mundo, ¿verdad? Y las actividades de uno, eso es lo que uno ha experimentado, pero cuando yo construía, hubo ocasiones, y no solo una, en donde por una confusión
o que uno compraba cierto material y resulta que el propietario de la obra ya había comprado el material y no nos habíamos puesto de acuerdo o lo que sea. Hubo una confusión. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Verdad? Se gastó un dinero que no estaba previsto y que no había que gastar porque resulta que ya se invirtió del otro lado. Amén. Y a lo mejor quien lo hizo no fue uno, a lo mejor fue uno de los trabajadores quien lo hizo, tal vez el maestro de obras o algo así. Amén. Pero resulta ser que uno, por la gracia y misericordia de Dios, no tiene tantas necesidades y no está tan apretado como el empleado que lo hizo. Entonces, ¿qué va a hacer uno? Cruzarse de brazos y esperar a ver que el empleado resuelva el asunto, cuando a él sí le falta ese dinero y a uno no. Pero fue él el que se metió en el problema. Ajá, ok. Y créanme, Dios se pone así a esperar a ver qué vamos a hacer después de gritar el domingo en la iglesia. A ver qué vamos a hacer. Amén. Es que yo no me metí en el problema, sí, pero usted tampoco necesita ese dinero, la otra persona sí. ¿Lo ven? Dice, y te será justicia delante de Dios. ¿Saben? Dicho en otras palabras, Dios va a mandar nuevos hilos de lino fino para que sigamos tejiendo nuestro vestido de bodas. Es así como Dios espera que se conduzca un cristiano. Amén. Hay casos en donde uno tiene que perder dinero porque o lo pierde uno o lo pierde otra persona más necesitada que uno en una situación que uno no provocó, pero pues uno está metido de alguna manera en la situación. Bueno, Dios se queda esperando, pues vamos a ver qué vas a hacer en esta ocasión, ¿verdad? Y Dios espera ver obras justas, acciones justas, amén. Y te será justicia delante de Dios. Entonces el hombre tomó prenda de la persona más pobre, porque la persona más pobre es la que se quedó endeudada y tiene que dar una garantía de que va a pagar. Sí, pero resulta que lo que dio de prenda fue su único suéter, su única chamarra, amén. Y dice, una persona justa no se queda ahí diciendo, pues, ¿para qué se metió en esta deuda ahora que mire qué hace? No, una persona justa viene y dice, mira, tampoco vas a pasar frío por esto, ¿verdad? Aquí está tu chamarra. Amén. ¿Lo ven? Maravilloso, ¿verdad? Qué diferente fuera el mundo, qué diferente fuera nuestro país si el 50% de la población que es cristiana evangélica caminara en acciones de justicia, en obras de justicia. Amén. Ahora, vámonos a el Salmo 112. Salmo 112. Salmo 112. El Salmo 112 es el equivalente masculino para Proverbios 31. Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa, el Salmo 112 habla del hombre de verdad. Amén. Ahora les tengo noticias, toda la escritura es inspirada por Dios y útil tanto para hombres como para mujeres. La mujer virtuosa es una lección de cómo debe ser la esposa del Cordero, hombres o mujeres. Y el Salmo 112 es una lección de cómo actúan los hijos maduros de Dios, tanto hombres como mujeres. Y dice, Salmo 112, bueno, leamos desde el verso 1, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Por cierto, es un acróstico alfabético también, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, igualito que esa porción famosa del Proverbios 31 de la mujer virtuosa. En sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. En otras palabras, en alguna de esas eternidades queda un registro de sus acciones íntegras, verdaderas, equitativas. Su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta.
gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Oiga esto, reparte, da a los pobres. Y otra vez, su justicia permanece para siempre. Sus obras justas quedaron registradas en la eternidad y sus obras justas lo van a seguir por toda la eternidad. Pero eso dice por allí, y sus obras le seguirán. ¿Qué obras? Es que yo trapeé los pies de la iglesia, yo limpié los baños de la iglesia. No, está hablando de obras íntegras, rectas, verdaderas, obras de justicia. Amén. Esas son las que nos siguen, pues de esas vamos a estar, eso es lo que vamos a lucir por la eternidad, que es el fruto o el resultado de haber sido declarados libres de deudas por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Bueno, un día Caín crujió los dientes en contra de Abel y Abel no le había hecho nada malo, pero Caín se enojó solo de verlo. ¿Verdad? Tremendo. Pues así va a ser cuando la gente que no actuó justamente vea la recompensa que Dios le da a aquellos que caminaron en justicia, van a crujir sus dientes, ¿verdad? En contra de ellos, pero pues ni modo. Ahora, ¿estamos con este? Muy bien. Ahora espérense pues, porque esto va en aumento. Vámonos al libro de Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Leamos desde el verso 19, que es cuando Daniel le interpreta a Nabucodonosor la visión, ¿verdad? El rey mandó espérenme, no es a Nabucodonosor. Sí es a Nabucodonosor todavía. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Ya le había contado el sueño. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y a Dios estaba previendo el hecho que un día Nabucodonosor iba a empezar a ver la grandeza de su reino, e iba a terminar diciendo: miren lo que yo hice. Y se acuerdan que Dios lo tocó y vivió prácticamente enloquecido por 7 años, ¿verdad? Ok, hasta aquí no ha pasado todavía, pero ya está siendo advertido. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Entonces viene Daniel. Daniel era fiel y Daniel no quería el mal para el rey.
Entonces viene Daniel y le da un consejo sabio. Miren lo que le dice. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Oiga esto. Tus pecados redime con justicia, tzadik, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Ahora explíquenme, vuestros pecados redime con justicia. Redime tus pecados haciendo acciones justas. Pues lo dice, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos topamos con cosas así en la palabra de Dios? El resto de la Biblia dice que nuestras acciones no pueden redimirnos de culpa. Es la sangre del Señor Jesucristo y nuestra fe en su sangre. Entonces, ¿cómo queda esto? A ver, ¿por dónde lo abordarían cuando se topan con cosas así? Cuando no conocemos lo suficiente en nuestra Biblia y al Señor, ¿cuál es la primera conclusión que sacamos? Una contradicción. La próxima vez que alguien le diga, hay contradicciones en la Biblia, dígale, ya la leíste de corrido por lo menos 4 veces. Lo que me estás tratando de decir es que leíste una porción de la Biblia y no la entendiste. En la Biblia no hay contradicciones. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo abordar? Porque no hemos resuelto el asunto, pues. ¿Qué más? ¿Cómo lo abordaríamos? No es una contradicción, en la Biblia no las hay. ¿Por dónde le entrarían? Bueno, una es consecuencia de la otra, ahí ya estamos aterrizando. Pero ¿cómo lo abordarían? ¿Cómo investigarían eso para ver qué significa? La respuesta es re fácil. Miren, ¿qué tal irse al diccionario? Los traductores pusieron tus pecados redime con justicia. La palabra redimir no es redimir ahí en el sentido de cafar o cubrir o expiar el pecado, no. La palabra aquí significa rasga o rompe o descontinúa tus pecados. En la Biblia King James dice rompe tus pecados haciendo obras de justicia. En otras palabras, si empiezas a actuar justamente, vas a frenar ¿cómo se dice? Ese hábito de estar pecando. Hasta aquí has venido actuando mal. Si empiezas a hacer obras justas, por lo menos vas a detener esa manera de actuar tuya en la que venías. ¿Está claro eso? ¿Por qué creen que dice el que confiesa sus pecados y se aparta? ¿Por qué se tiene que apartar? Porque de esa manera va a romper esta conducta que traía. Amén. O sea, no puede ser que le pedimos perdón al Señor, pero no hemos roto ese hábito, ese patrón de conducta, ese patrón de vida. Amén. Y viene Daniel y le dice a Nabucodonosor, hasta aquí has vivido y has venido habituado al pecado. Ponle un freno a eso. Ponle un freno a eso y empieza a actuar justamente. Empieza a actuar en verdad, en rectitud. Empieza a actuar rectamente. Y entonces, a lo mejor hubiera empezado a actuar rectamente y su cuota no se hubiera llenado. Hasta aquí no se ha llenado su cuota. Todavía no ha enloquecido. Amén. Antes de llenar su cuota, Daniel le dijo, detente, ya deja de vivir como vives, ya deja de actuar como actúas, ya deja de responder como respondes. Allí detente. Ponle un alto, ponle un freno a tu modo de vida, a tu manera de ser, ponle un freno y empieza a actuar bien. Y no hay ser humano en esta tierra que no sepa la diferencia entre actuar bien y actuar mal. Porque a todos Dios nos dio conciencia, por nacimiento, y ahí puso su Torah. Así es como se lee en los Nuevos Testamentos hebreos, en el libro de Romanos. Ahí puso su Torah en nuestra conciencia. Amén. Entonces viene y le dice, ya deja de actuar así. Y entonces dice, a partir de aquí empiezas a hacer obras de justicia, te vas a librar de llenar tu cuota. Ahora, toda tu culpa no ha quedado expiada, porque eso vas a tener que confesarte pecador y vas a tener que confiar en que
hay una sangre divina por encima de la sangre de animales, que es lo único que puede cubrir tu culpa. Así es que vas a tener que venir a Dios y decirle: Señor, soy culpable, me arrepiento, perdóname. Amén. Eso para que tu culpa quede cubierta. Pero dice, pero por lo menos ya deja de actuar como estás actuando. ¿Lo vieron? Amén. Ponle un alto al pecado. Ponle un alto al pecado. Y entonces, ¿qué creen? A lo mejor no hubiera llenado su cuota y nunca hubiera enloquecido. Pero no le puso un alto al pecado. Entonces, ¿qué creen? Eso lo llevó a llenar su cuota. Entonces Dios dijo: hasta aquí. Y pum, lo tocó y vivió como animal por 7 años. Tremendo, ¿verdad? ¿Lo vieron? Bueno, así es la cosa. La palabra redime ahí es la palabra perak en hebreo, no es kafar. Kafar. ¿Se acuerdan que el propiciatorio se llama keporet? Viene de kafar. Kafar es expiar en el sentido de borrar nuestros pecados, ¿verdad? Eso solo la sangre lo puede hacer. Pero lo que le dijo aquí Daniel a Nabucodonosor es: ponle un alto a esa manera habitual de vivir que tienes. Ponle un alto y empieza a vivir bien, empieza a actuar rectamente, empieza a actuar justamente. Entonces le dice: tus pecados redime con justicia, o haciendo obras justas, ponle un alto a tus pecados. Y tus iniquidades también, ponle un alto a tus iniquidades, empezando a hacer misericordias. Esto significa hacer obras de bondad para con la gente necesitada. Esa es la definición de dar limosnas. La palabra limosnas es una palabra que en nuestro medio no entendemos bien, porque pues ya saben dónde se utiliza mucho la palabra, ¿verdad? Y en qué contexto. Vamos a dar nuestras limosnas. Entonces uno en su mente, limosna, una monedita de 5 centavos. Entonces, por supuesto, en la iglesia hay que pagar renta, agua, luz, teléfono, salarios y un montón de cosas, y queremos que todo funcione de primera y a la perfección y de maravilla. Pero voy a dar mi limosna, 5 centavos. Pues ese no es el sentido y la definición de la palabra limosna. Limosna literalmente significa ayudas al necesitado. ¿Y qué creen? En el Nuevo Testamento hebreo, la palabra limosna, cada vez que aparece en el Nuevo Testamento, ¿saben qué palabra utilizan? Tzadik, tzidkut, tzedakah, acciones justas. En hebreo usan la palabra acciones justas cada vez que dice ahí limosna, acciones justas. Entonces, también son acciones justas dar de nuestra sustancia a las personas que tienen más necesidad que nosotros. No nos está pidiendo despojarnos de lo nuestro para darle a los demás, y a veces Dios nos mueve a hacerlo, que conste que también pasa, ¿verdad? Sí pasa, pero lo que está diciendo es: comparte de lo que tienes. Agarra una parte de lo que tienes y comparte. Dale a los demás, ¿sí? No seas mezquino, dale a los demás. Y eso también se define como una acción justa. Amén. Una acción justa. Ok, entonces, en vista de eso, vámonos por favor a Lucas 11, 39. Lucas 11, 39. Espero estar siendo congruente con la forma como estamos hilando todo esto, pero estoy tratando de decirles cuán importantes son nuestras obras. Amén. No sustituyen la sangre del Señor Jesucristo, pero si la sangre ya llegó, lo único que Dios espera de nosotros es que haya obras como un resultado o un producto de la obra de la sangre en nosotros. Lucas 11, verso 39. Vamos a leer, van a ver una cosa aquí. Lucas 11, leamos desde el 39 para tener un poquito de contexto. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Está hablando de cómo ellos se cuidan de su apariencia externa, pero su esencia, sus actitudes, todo eso está chueco, ¿verdad? Dice: por fuera se ven muy piadosos porque hacen largas oraciones, ¿verdad? En las esquinas de las calles. Pero dice, lo que está motivando esas largas oraciones es una malicia que hay aquí adentro en el corazón,
que los hace querer atraer la atención y la admiración de los demás. Lo hacen para que los vean, ¿verdad? O van a las casas de las viudas, dice, y hacen largas oraciones. Y las viudas tal vez por fuera dirán, ay, qué persona más santa y más espiritual, qué bueno que se me ocurrió llamarlo por teléfono para que viniera a hacer largas oraciones a mi casa. Y resulta que en el caso de los fariseos todo lo que procuraban era ver que le sacaban a la viuda, ¿verdad? Por eso dice, solo limpian lo de afuera del vaso, pero para adentro el vaso está lleno de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. O sea, el Señor se fija no solo en lo que hicieron por fuera, se fija en aquello que motivó la acción por dentro, en la verdadera intención. Pero miren lo que dice, verso 41, pero dad limosna de lo que tenéis. Y recuerden que en las Biblias hebreas, aquí dice, hagan acciones justas. Dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Miren qué interesante. Lo que está diciendo es, hagan obras justas y van a terminar limpiando su vasija por dentro. O sea, uno cree que es irrelevante el que hagamos obras rectas y íntegras, equitativas y justas. No es irrelevante. Ya leímos en el Salmo 112, dice, su justicia permanece para siempre. Queda un registro por toda la eternidad de nuestras acciones justas. Y aquí le dice a los fariseos, les dice, miren, ustedes por fuera se verán muy lindos, pero por dentro tienen un problema. Pero dice, ¿saben cómo limpiarse por dentro? Hagan obras justas. ¿Saben por qué? Porque una obra justa, esa sí es generada desde adentro, esa con una mala intención. Si tenemos una mala intención, no vamos a hacer una obra justa por fuera, porque por regla general a nosotros nos va a costar un poquito, va en contra de nuestros intereses muchas veces. Pero dice, ¿quieren limpiarse por dentro? Hagan obras justas. Cuando vivimos en justicia, hermanos, nuestra vida espiritual va a sufrir un incremento. Amén. ¿Lo ven? Y qué emocionante estar uno pendiente de ver en qué momento puede uno de veras reflejar a Cristo con sus obras justas. ¿Sí? ¿Alguna vez les han dado vuelto de más en algún establecimiento? Hay gente que se alaba a sí misma y dice, miren, Dios me bendijo, me dieron vuelto de más, ahora tengo más dinero. ¿Esa es una obra justa? ¿Esa es la bendición de Dios? No, es Dios poniéndonos a prueba. A ver qué vamos a hacer con algo que no nos pertenece. Amén. Qué emocionante es regresar. Bueno, ustedes tendrán experiencias así, pero yo tengo una de las últimas, me acuerdo, porque me dieron un vuelto y me dieron de más. A lo mejor estábamos con los jóvenes en alguna de las idas a las convenciones a Indiana, pero estábamos en uno de esos restaurantes y la caja estaba por allá y había una gran cola de gente y nosotros por aquí, y cuando me doy cuenta me dieron vuelto de más. Bueno, dejé que se me enfriara la comida y me fui a hacer cola y había no sé cuánta gente adelante. Cuando finalmente llegué a la caja le digo, señorita, ¿qué se le ofrece? Me dice la señorita. Le digo, no, a mí nada, gracias, pero me dio vuelto de más, tenga. Y al principio dijo, gracias, y después solo le vi la cara, ¿verdad? Así como cuando se dio cuenta, dijo, o sea, hizo una gran cola de no sé cuántos minutos para venir a... Pidan tener esa clase de experiencias. ¿Saben por qué? Ese es un rayo de luz láser que toca la mente y el corazón de esa gente y dicen, ¿cómo así? Todavía hay gente que hace esas cosas. Pues mientras haya cristianos debiera haber todavía gente que hace esas cosas, ¿verdad? Amén, amén. Bueno, así es que pero ven esto, dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Lo pasé por la versión 60, lo pasé por la King James, lo pasé hasta por la Biblia Peshitta del doctor Lamsa y dice lo que dice. Amén. Dad limosna de lo que tenéis y todo os será limpio. Porque si nosotros vivimos haciendo obras de justicia es porque estamos conscientes de Dios, estamos buscando agradar a Dios, estamos conectados con Dios, estamos conectados con su palabra.
Amén. Estamos esperando la oportunidad de dejar brillar nuestra luz. No pierdan esas oportunidades. Y queda un registro allá en la eternidad y el Señor nos manda otro, ¿cómo le llaman a esos montones de lana para que tejen los suéteres? ¿Verdad? Nos manda otro, nuestra bolita de lino fino para nuestros vestidos de bodas. Ok, Lucas 12:29. Lucas 12:29. Y aquí otra vez está hablando de la limosna. Dar limosna o hacer obras de misericordia a la gente más necesitada que nosotros es parte de este paquete que se llama acciones justas. Lucas 12:29 les dije, ¿verdad? Sí. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entre paréntesis, una vez la hermana Hicks dijo, miren, Dios tiene diferentes clases de manada. Dijo, nosotros somos miembros de la manada pequeña. Amén. Es a quien es el Padre, el Padre les va a dar el reino. O sea, estamos hablando de la esposa, ¿verdad? Verso 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Si nosotros estamos pendientes, conscientes, esperando la oportunidad para hacer obras de justicia, hermanos, eso significa que nuestro tesoro está puesto, nuestro corazón está puesto ahí arriba y nuestro tesoro está ahí arriba. Amén. Bueno, buenísimo. Lucas 12. No, ese es el que acabamos de leer. Miren, por ejemplo, Hechos capítulo 10. ¿Creen que nuestras acciones justas atraen la atención de Dios? Miren, tiene que ser. Ahora, una vez atraemos la atención de Dios, Dios nos conduce a Jesucristo para que su sangre nos limpie de todo pecado, ¿verdad? Por supuesto, porque nuestras obras justas no pueden expiar nuestro pecado o cubrirlo. Amén. Pues miren lo que pasó en casa de Cornelio, ¿se acuerdan? El primer gentil convertido al cristianismo en la época de los primeros apóstoles. En Hechos 10, verso 30, Cornelio está contándole su historia a Pedro. Ya Pedro llegó a su casa, ¿verdad? Y se paró en la puerta de la casa de Cornelio y le dice, oye Cornelio, esto tiene que ser importante porque yo como buen judío nunca he puesto mis pies en un lugar tan inmundo como este. Qué paciencia la de Cornelio, ¿verdad? Pero le está explicando y dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9 mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Dios las vio, Dios las vio, Dios las vio, Dios las vio. Amén. ¿Qué hizo? Le mandó un ángel y el ángel le dijo, me atraerá a Pedro. Y llegó Pedro con el mensaje de salvación y llegó la salvación a la casa de Cornelio. Amén. Y todos recibieron el Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tienen. Dios ve nuestras obras de justicia. Amén. Creo que eso está bien establecido, ¿verdad? Veamos algunos proverbios. Tengo aquí cantidad, pero veamos algunos proverbios. Espérenme, pero permítanme. ¿Se acuerdan lo que le dijo Daniel a Nabucodonosor? Le dijo básicamente, deja de pecar y así no vas a llenar tu cuota y empieza a hacer obras justas. Hagamos esto mejor y pues algún día, si Dios lo permite, haremos proverbios. Esta es la última lección del año y
Desde el principio sospeché que nos íbamos a rebalsar al próximo año con el Salmo 119, pero está demasiado bueno, ¿verdad? Amén. Muy bien. Pero no quiero dejar de darles esto. Vámonos a Ezequiel 18. Ezequiel 18. Daniel le dijo a Nabucodonosor, si empiezas a hacer acciones justas, vas a ponerle fin a esa manera habitual de pecar que traes. Amén. Ok. Ahora, ¿qué pasa si uno de manera habitual hace acciones justas y de repente se entrega al pecado? ¿Puede pasar? Ezequiel capítulo 18. Creo que les tengo que leer todo el capítulo 18. ¿Están listos para que les lea todo el capítulo 18? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, eso es idolatría, ¿verdad? Ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Claro, ¿sí? Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, y no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés, y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Lo que está diciendo es, el que cometiere la maldad, ese se va a morir. No importa qué hizo su papá, qué hizo su abuelita, qué está haciendo su vecino. Amén. El que hace justicia, este vivirá. No importa si todos sus parientes están haciendo maldad, dice. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Entonces, entre paréntesis, cuando dice de los 12 nombres de Jehová, el último, que no tendrá por inocente al culpable y que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, no se está refiriendo de que los hijos llevan la culpa del pecado de los padres y van a ser condenados junto con sus padres. No puede estar hablando de eso. ¿Saben de qué está hablando?
Está hablando de que las malas elecciones de un patriarca de familia afecta a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Y ahí pudo haber una situación que se pudo haber evitado si el patriarca hubiera actuado justamente. De eso está hablando. Amén. ¿Lo ven? Ok. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿Vieron lo que dijo? Un impío, pero se aparta de sus pecados, se aparta de su iniquidad, de cierto vivirá, dice, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Ahora, por supuesto, sin un nuevo corazón adentro le va a ser muy difícil apartarse de sus caminos, ¿verdad? Y ahí es donde todo apunta a la necesidad de Jesucristo. Ok. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. Un día actuamos muy rectamente, ¿verdad? Hace, digamos, más o menos 15 años. 15, 18 años. Y de repente hoy estamos actuando como impíos. O sea, eso que hicimos hace 15 años no vale para ahorita. Necesitamos confesar lo de ahorita y arrepentirnos por lo de ahorita. No importa cuán bien nos portamos en el pasado. Amén. Porque si ahorita no confesamos y no nos arrepentimos, tenemos una deuda no saldada que necesita ser solventada. Si nos arrepentimos va a ser solventada. ¿Lo ven? Y hay mucha gente que dice, es que yo iba a la iglesia cuando era niño, pero después terminan re mal, ¿verdad? Bueno, entonces, o sea, arrepiéntanse, salden esa deuda y retomen el camino que traían. Verso 25. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Es lo que le estaba diciendo Daniel a Nabucodonosor, ¿verdad? Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ahora, porque tenemos el resto de las escrituras, sabemos que la única manera como podemos hacernos de un corazón nuevo y de un espíritu nuevo es pidiéndoselo al Señor. Amén. Dame un corazón nuevo, Señor. Y Cristo viene y crea una nueva creación dentro de nosotros. Amén. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, ven cuán importantes son nuestras obras, nuestra conducta. Lamentablemente el cristianismo del que estamos rodeados hoy en día es, usted ya es salvo, en algunos casos ya es salvo, ya tiene el Espíritu Santo, aunque se sorprenderían de cuántos lugares que se supone que son llenos del Espíritu Santo y la gente no habla en lenguas, ¿sí? Y ni siquiera lo fomentan. ¿Saben por qué? Porque como quieren crecer y 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 crecer en número, mejor si no hablan en lenguas para no espantar a la gente. Pero el cristianismo del que estamos rodeados es, ¿ya va a la iglesia? Sí. ¿Va a tal iglesia? Sí. ¡Ay, qué bueno es la iglesia de moda! Y las obras de justicia. Y la conducta. ¿Lo ven? Entonces, no.
Nuestras obras de justicia son más importantes de lo que nos imaginamos. Andemos en ellas, andemos en ellas. No se trata de que a dónde vamos y si vamos o no vamos. Se trata de qué estamos haciendo, siendo lo que se supone que somos, obras de justicia. Y queda un registro en los libros eternos de Dios de cada acción justa que hacemos. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y si hemos dado pasos para atrás, no nos justifiquemos pensando, sí, hace 5 años me portaba bien, eso me tiene que contar, ¿verdad? No, pues resulta que ya nos dejó de contar desde hace ratos. Hoy, ¿cómo estamos caminando? Hoy, ¿cómo estamos actuando? Pongámonos a cuentas con Dios, pidámosle al Señor que nos limpie con su sangre, arrepintámonos y sigamos haciendo obras de justicia. Amén. Obras de justicia. Qué maravilla, ¿verdad? Así es que sáltenle a las oportunidades que Dios nos pone delante para hacer obras de justicia. Y de paso estaremos dejando brillar nuestra luz delante de los hombres, pero con mucha fuerza, ¿verdad? Aprendimos algo. Tremendo tema, ¿verdad? No les di pero de ninguno de todos los proverbios que traigo y todo lo demás, pero ya con esto en mente ya tenemos el cuadro grande. Si quieren en sus notas pongan también Ezequiel capítulo 33. Del verso 12 al 18 habla en los exactos mismos términos que en el capítulo 18. Es Ezequiel 33 del 12 al 18. Habla en los mismos términos. Yo recuerdo una vez en una discusión con algunos pastores, decían, sí, pero eso es Antiguo Testamento. Bueno, ¿y? ¿Es ley ceremonial o ley moral? Moral. Entonces sigue vigente. Amén. Amén. Ok, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Podemos bendecir al Señor? Bendigamos al Señor, bendigamos su maravilloso nombre. Démosle toda la gloria al Señor. Amén. Y examinémonos a nosotros mismos y vivamos al día con Dios. Vivamos al día con Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor Dios, una vez más por tu maravillosa palabra, por instruirnos con ella, por iluminarnos por medio de ella. Padre, gracias por enseñarnos, Señor, la manera de caminar, la conducta, Señor, con la que debemos vivir, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a entender cuán importantes son nuestras obras, nuestros hechos, nuestras acciones. Ayúdanos a vivir en justicia, haciendo obras rectas, equitativas, viviendo en integridad. Ayúdanos a ser personas íntegras, Señor, a actuar conforme a tu palabra, a no poner delante nuestros intereses personales, Señor Dios Santo, sino a poner delante la verdad de tu palabra, Señor, y la rectitud de tus caminos. Haznos ser rectos, haznos ser justos. Te damos gracias, Jesús, porque tú eres quien nos justificas legalmente, cubriéndonos con tu preciosa sangre. Pero, Señor, ayúdanos a dar fruto de justicia, actuando en rectitud, Señor, y en integridad, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Padre. Enséñanos, Señor, a agradarte a ti, a tenerte a ti en la mente, en el corazón, en la voluntad, todos los días, todo el día, Señor Dios Santo, y a no perder oportunidad alguna, Señor, para hacer una obra justa, Señor. Enséñanos a darnos, Señor, al más necesitado. Enséñanos a dar de nuestra sustancia, Señor, cada quien conforme tú lo hayas prosperado. Enséñanos a dar de nuestra sustancia, a darnos a los demás, y enséñanos a actuar en rectitud, Señor Dios Santo. Te lo pedimos, Padre. Padre, gracias por tu palabra maravillosa, por todo lo que nos has permitido aprender, Señor Dios, en estos días. Te damos gracias por este año que está por terminar dentro de no mucho. Te damos gracias, Padre, por la mesa que tienes siempre servida en este lugar, Señor Dios. Padre Santo, de la cual podemos tomar y comer y nutrirnos y crecer, Señor. Bendito Dios. Gracias, Padre. Te damos a ti toda la gloria. Oramos, Padre, que tu palabra dé mucho fruto en nuestros corazones. Oramos que nuestras obras sean un reflejo de la palabra que tenemos dentro, Señor. Padre, gracias, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, te damos la gloria, Padre. Te damos gracias por este día, por tu palabra, por lo que hemos aprendido, por lo que hemos hecho. En el nombre de Jesús, Padre,
te damos toda la gloria. Bendito Dios. Amén, amén. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor. Santificado sea tu nombre. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendito Padre. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Muy bien, vamos.